La idea de la reunión de hoy era además evaluar la herramienta que a todos nos parece, o a muchos nos parece como la herramienta central para pensar los cambios, que es en democracia, el avanzar en la participación, en la ciudadanía, en la construcción política de alternativas que cambien un estado de cosas que nos resulta inaceptable. Yo diría, como cosa que me parece muy explicativa, es que la política del mercado nos ha ganado, es hegemónica, nos ha ganado el sentimiento de la mayoría de la población. Entonces es necesario generar, nos parece, una reacción política, pero al principio queremos aprovechar esta oportunidad para presentar en la futura cumbre que se va a hacer el 27, 28 y 29 algunos puntos que nos permitan plantear en la agenda pública esta necesidad de cambios. Que en realidad es el problema más importante, ¿no? La composición del capital en la Argentina, el desarrollo, digamos, de esa composición del capital, cómo eso impacta, digamos, en el trabajo, en la producción, y cuánto de eso tiene la economía social, la economía popular, y en el medio de esa enorme complejidad tenemos las políticas de salud de los trabajadores. O sea, no es un problema, no es para minimizarlo, pero es un problema muy complejo que tiene que estar en la medida de toda esa complejidad del desarrollo del trabajo y de la Argentina que tenemos por delante, ¿no? Vemos que todavía nos falta mucho camino por recorrer en lo que es la unidad y la organización política para poder ir generando cambios que en los sistemas, estoy hablando, que nos ayuden a mejorar estas discrepancias, estas incoherencias. ¿Qué estoy pensando en esto? Estoy pensando que cuando nosotros hablamos de un esquema de un sistema de salud, en general caemos, con toda justicia, en que hace más de 5 décadas que no observamos este quiebre de tendencia, donde el sector público se cae y se cae. Está bien pensar que las camas no son lo más importante de un sistema, pero si miramos solamente las camas, y es un dato, nosotros caímos de 120.000 camas públicas contra 25.000 privadas en la época de Carrillo. Y ahora estamos en 80 contra 75.000, o sea, estamos en un cabeza a cabeza. Evidentemente, si el sistema fuera fundamentalmente ambulatorio, domiciliario y social, las camas pierden vigencia. Pero ¿por qué van a perder vigencia de una manera tan general si el sistema privado les encuentra una vigencia tan extraordinaria? Quiere decir que algo está fallando. Caer en estos indicadores negativos clásicos, sea del sistema como este de las camas, o sea de la salud de la población, la expectativa, etcétera, es una necesidad, pero al mismo tiempo no nos metería en temas, digamos, que nos inviten a ver esto de forma siempre renovadas, que nos pueden servir. Las propuestas generalmente son limitadas a lo contrario del problema, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el de financiamiento público, piensa enseguida que aumenta el financiamiento público. Evidentemente esto es una forma lineal de pensar la realidad y yo quiero proponer formas que no sean lineales en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, en una situación que no sea lineal, lo primero que ponemos en crisis es nuestro propio pensamiento. Revisar nuestra capacidad lógica y decir cuánta más lógica nos puede estar haciendo falta para tener más inmediatez en el análisis de los problemas y no comer tanto vidrio. Cuando se acumulan 2.000 millones de deuda del sistema privado, Ginés, en su gestión, prácticamente les condona la deuda. En ese caso, les da un financiamiento blando y a largo plazo para que devuelvan los 2.000 millones, lo cual significó una quita impresionante de dinero para los argentinos, que de algún bolsillo tienen que salir. Cuando el periodista le pregunta, ¿cómo justifica usted esta medida?, Ginés tendría que haber contestado, mire, la deuda que contrajeron los privados con el Estado, que es una deuda pública, porque los privados saben muy bien que si mantienen deudas con los acreedores privados, los ejecutan y los quiebran. Entonces, ¿qué hacen? Transfieren deuda privada a deuda pública, porque el Estado no los va a ejecutar. Este es un viejo truco de pagarle a los acreedores privados y no pagarle al acreedor estatal. Entonces, ¿qué hace el acreedor estatal? No les cobra.
les da un financiamiento blando, prácticamente sin intereses a larguísimo plazo. Cuando el periodista lo acosa y le dice, pero dígame esto, ¿cómo lo justifica? Él tendría que decir, es que es una deuda mal contraída, es que es una deuda que el Estado argentino les ha producido por una confiscación en su crecimiento, en su desarrollo, en sus bienes, y entonces el Estado no debería cobrarlo. Habría 1000 razones para dar, pero no esta. Dice, hay que derivar fondos al sector privado a fin de ahorrarle al sector público una sobredemanda que no resistiría en caso de producirse más cierre de efectores privados. O sea, no contesta la pregunta, ¿no? Entonces, esta falacia, ella es una falacia nueva, porque la verdad es que tenía una capacidad extraordinaria este hombre. Ustedes vieron que son todas falacias diferentes. Esta se llama falacia de apelación a la piedad. Tengamos piedad, pero no del sector privado al cual se le perdona la deuda, que es la piedad que él tiene, sino del sector público. Porque ¿qué va a pasar con el sector público si se cierran los sectores privados pagando la deuda que el Estado tiene que cobrarles? Bueno, yo lo que quiero advertir, y no sé si ustedes estarían de acuerdo, es que a nosotros estas cosas se nos pasan. Porque como Emerson dice, la verdad es bella, pero el problema es que la mentira también. Está tan bien construido, está tan bien dicho, tiene un timing tan rápido, es tan poco el tiempo para pensar y desmontar esto, que tenemos que entrenarnos fuertemente en la falacia del lenguaje. Imaginemos que el lenguaje es hoy, por hoy, la capacidad de simbolizar más la realidad. Y Levi-Strauss decía que el símbolo es más real que lo simbolizado. En el humano, no en el perro. En el perro un hueso es un hueso. En el hombre no sabemos qué es un hueso, porque la capacidad de simbolización del hombre es mucho más importante que lo simbolizado. Entonces, ¿cuál es el elemento simbólico más importante? Resulta que es el lenguaje. Si nosotros no nos adiestramos en reconocer las simbolizaciones, estamos en el horno. Porque la capacidad de algunos políticos, como este señor, para vendernos carne podrida y nosotros comprarla es enorme. Tenemos que empezar a crecer en el análisis del discurso. Por colocar como un núcleo alrededor del cual hacer girar las demás ideas, me parece que si hay algo que podría soportar esa calificación de cómo, en qué está la disputa política en nuestro país, es una contradicción entre derecho y mercado. Derecho y mercado. Contradicción entre derecho y mercado que está en el medio de esa contradicción, el actor principal, o uno de los actores principales, es el Estado. Es decir, el Estado es el que está en el medio, no digo mediando, pero también, digamos, en esa contradicción entre derecho y mercado. Esa disputa, porque uno dice Estado, dice algo como demasiado general y demasiado amplio. Cuando uno dice Estado, dice también